Bruselas es una de las capitales más importantes de Europa, con importantes comunicaciones con las grandes capitales como Londres, París y muchos rincones más. Hoy vamos a explorar uno de sus barrios más polémicos, el barrio de Molenbeek, asociado a pobreza, inmigración y terrorismo. Exploraremos sus calles y avenidas, exploraremos su historia para intentar entenderlo y entender la fama que ha tenido a lo largo de estos años. Y si te gustan este tipo de recorridos originales y auténticos, suscríbete a Masai Adventures Channel. Soy Rubén y empezamos esta aventura. Antes de que Molenbeek fuera conocido por la inmigración, este fue un importante barrio industrial del que este canal le conectaba directamente con las regiones siderúrgicas y mineras de Charleroi que enseñamos en nuestros recorridos. Durante el siglo XIX, este canal fue una auténtica autopista en la que llegaban acero, hierro, carbón, materias primas y alrededor de la cual empezaron a surgir almacenes, depósitos y otras construcciones de las que vamos a encontrar huella aún en la Molenbeek actual. Con muestras de arquitectura pasada combinada con la presente, en la que todavía encuentras pequeños rincones históricos con adoquinados de calles, con interesantes huellas y vestigios del pasado industrial del siglo XIX, todavía visibles, en los que, sin embargo, al igual que en otras partes de la ciudad, se ven rastros de personas sin techo que no han logrado integrarse plenamente en la vida de la ciudad. Esta iglesia, la de Saint Jean Baptiste, es uno de los edificios más emblemáticos del barrio, construido alrededor de los años 30 en el Art Deco original de la época, cuando el barrio era una importante zona obrera y flamenca. Pero con el paso del tiempo, el barrio cambió hasta convertirse en una de las zonas más multiculturales y jóvenes de Bélgica, con importantes muestras de arte callejero, como puedes ver, y comercios representativos del nuevo tipo de emigrante que ha llegado al lugar. Que delatan la presencia de ciertas comunidades predominantes en el lugar. Caminar por estas calles nos muestra una realidad muy distinta a la de los titulares, en las que vemos distintos bazares, mercados, negocios, tiendas, colmados de distintas nacionalidades que conviven todos formando una gran realidad multicultural. Este edificio es una antigua fundición que en la actualidad es un importante museo de la industria y del trabajo y que demuestra las distintas etapas industriales que se vivieron aquí. Emigraciones de diversos países llegaron a Bélgica procedentes de diversos lugares como Turquía, Marruecos, Polonia y de otras regiones de Bélgica, como el caso de Flandes. Con el tiempo, todas estas comunidades han ido forjando una nueva identidad a medida que se ha ido desindustrializando gran parte de Europa para formar lo que hoy es una de las comunidades multiculturales más importantes de Europa, de la que quedan restos de un pasado que en otro momento significó progreso y modernidad. Con espacios urbanos abandonados que ahora son reaprovechados por la comunidad en diversas maneras. Con una interesante colección de maquinaria industrial, como se puede apreciar. En general bastante bien conservada, tomando en cuenta cómo está. Sin embargo, el nombre de Molenbeek es conocido por motivos más oscuros. En la década pasada hubo una serie de atentados en Francia en los que se descubrió que varios de los terroristas vivían en este barrio. A partir de entonces, los medios internacionales describirían Molenbeek como un foco del terrorismo europeo, que es una etiqueta
que lo ha marcado profundamente a lo largo de estos años. Sin embargo, debemos recordar que este es un barrio en el que viven más de 100.000 personas, en las que simplemente la mayoría de ellas buscan desarrollar su vida cotidiana con completa normalidad. Sin embargo, muy poca gente sabe que Molenbeek también tiene lugares como este, como el Castillo de Karrefeld, que es un lugar histórico importante en el que actualmente se celebran eventos importantes y es uno de los parques naturales que se encuentran presentes dentro de la región de Bruselas. Molenbeek es un lugar complejo, con historia industrial y un pasado migrante, con un estigma que se ha ido profundizando durante los últimos 10 años. Sin embargo, las realidades son más complejas y suelen tener matices como los que estamos enseñando. Y si te gustan este tipo de rutas originales que no suelen aparecer en guías turísticas, suscríbete a Masai Adventures Channel. Soy Rubén y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.